Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de cursos. El programa televisivo a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Johnny Ledesma Rivera. Él es director ahí del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, INCISO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón. Johnny, buenas noches y muchísimas gracias por estar en el programa. Muy buenas noches. De hecho, agradecerte en todo caso por la invitación, por socializar el trabajo que hicimos el año pasado. Bueno, justamente con el doctor Ledesma vamos a conocer los resultados de una investigación que él dirigió. Y fue una investigación en torno al tema de la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación al cambio climático de parte de comunarios de comunidades de Arani y Tiraque. A ver, un poco vamos a conocer estos alcances de esta investigación. Primero que nada, el tiempo ha cambiado, así lo dice el título muy llamativo, muy explícito, del informe que han presentado, del libro que han publicado. ¿Los pobladores lo dan como hecho? Sí, un poco quizás contextualizando el estudio, evidentemente se planteó esta idea de investigar la capacidad de resiliencia de las comunidades andinas frente al cambio climático. Y claro, hemos intentado algo así como combinar metodologías de investigación, hicimos talleres participativos donde la gente puede expresar sus ideas de cómo perciben el cambio climático, en realidad más que todo las granizadas, qué sé yo, las heladas, las lluvias torrenciales. Y frente a eso, en varias ocasiones, ya sea en las entrevistas en profundidad o en las conversaciones que tuvimos con la gente, decía el tiempo está loco, ¿no? El tiempo ha cambiado, ¿no? Entonces, esa idea se nos grabó en la memoria y eso quisimos ponerle como título al libro, ¿no? Este libro ni tan pequeño, es un libro de más o menos de unos 280 páginas, el tiempo ha cambiado, ¿no? Entonces, así perciben ellos, dan por hecho que el tiempo ya no es como antes, el hecho de que, no sé, pues hace 30 años atrás probablemente podríamos remitirnos, de que uno se preparaba entre el mes de agosto y septiembre para las siembras, y para las cosechas teníamos que estar entre marzo, abril, prepararse para transformar la papa en chuño en el mes de junio, julio, en el invierno. Y hoy en día es distinto, ¿no? O sea, agosto, septiembre casi no nos llueve, nos está empezando a llover entre noviembre, en muchos casos en diciembre, entonces la gente tiene que adecuarse a ese ciclo de lluvias, ¿no? Entonces tiene que, no sé, pues entre noviembre y diciembre tiene que estar sembrando, incluso los tubérculos y las cosechas, claro. Si tuviéramos semillas de, qué sé yo, de germinación larga, tendríamos que estar cosechando en junio. Pero claro, también las propias familias han estado buscando semillas que se puedan adaptar a esos ciclos cortos de lluvia. Y claro, ellos lo llaman los uchuymucus, ¿no? Que serían de ciclos cortos. Entonces, hay una suerte de, así como el tiempo ha cambiado, pero hay una suerte de búsqueda, ¿no? Permanente de nuevas estrategias, de nuevas prácticas que ellos están adecuando a su sistema productivo, y eso hemos encontrado, ¿no? Como resultados en el proceso de la investigación. Es casi como un instinto de supervivencia. Es algo así, ¿no? Es como, no sé, pues en algún momento dice la historia que éramos más peludos los seres humanos y ahora tenemos menos pelo, es porque el clima ha ido cambiando, ¿no? Y ahí uno puede revisar, ¿no? Entonces, las mismas variedades, las familias, y claro está, en particular las familias de mayor edad son los que están más atentos a mirar, por ejemplo, las señas del tiempo, ¿no? O sea, ya ellos dicen debería en esta época estar floreciendo, no lo hacen, ¿no? En este tiempo deberíamos de estar escuchando el aullido del zozo, no lo hace, entonces algo está pasando, entonces ellos están más atentos. Y claro, los más jóvenes y los probablemente los niños son los que menos están atentos a las señas del tiempo, porque claro, los aparatitos que son los celulares, el televisor, nos está absorbiendo, ¿no? Nuestro tiempo, y ellos no están escuchando qué sé yo, los aprendizajes que han tenido la gente mayor, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado ciertas rupturas de conocimiento también.
Johnny, esta investigación ha sido realizada con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué se necesitó de profesionales de diferentes disciplinas para llevar a cabo la investigación? Sí, es una pregunta muy atinada, creo viene al caso, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudié economía, decíamos, pareciera que el tema del desarrollo tenían que tratarlo simplemente los economistas, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, el tema del desarrollo y en este tema en particular el cambio climático, tenemos que abordarla desde distintos campos del conocimiento, ¿no? O sea, desde distintas disciplinas, y ahí probablemente nos hemos juntado entre ciencias sociales, disciplinas como sociología, quizás con mayor presencia porque estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, economía, ha estado ciencias de la comunicación, ha estado un filósofo, ¿no? Ha estado un agrónomo. Entonces hemos estado con un equipo interdisciplinario que además el proyecto era un requisito, presentar equipos multidisciplinarios, ¿no? Y así tener la posibilidad de ser adjudicado con recursos para hacer la investigación. Entonces, además no solamente esta posibilidad de confuncionar distintas disciplinas, sino también distintas instituciones. No solamente hemos estado involucrados en la investigación la Universidad Mayor de San Simón, ha estado la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba, del cual han estado presentes 2 investigadores, ha estado una ONG, INCA, Instituto de Investigaciones y Capacitación. Entonces esta institución trabaja en Cochabamba con presencia justo en una de las zonas que hemos escogido como Tiraque. Entonces ha sido interinstitucional, 2 universidades, institutos de investigaciones, ha estado una ONG y al mismo tiempo las organizaciones involucrándose en el proceso de la investigación. Hemos tenido también como parte del equipo de la investigación tesistas, y no pocos, 9 tesistas hemos tenido en la investigación, 9 tesistas en la cual han estado de la carrera de Sociología 4, han estado de Agronomía 2 y de Economía 2 y una tesis de maestría justo en investigación en ciencias sociales. Entonces 9 tesistas en los cuales también han compartido experiencias, metodologías. Claro está, a los economistas probablemente y a los agrónomos también nos enseñan más metodologías más cuantitativas, ¿no? Hacer encuestas, o al agrónomo que haga algunos ensayos experimentales. Y no, entonces, y los sociólogos, claro, un poquito más probablemente teniendo más conocimiento sobre lo que son las entrevistas en profundidad, sobre lo que significa hacer estudios de caso, permanencias más prolongadas en el trabajo de campo. Entonces han sido, siento yo que ha habido una suerte de diálogo de conocimientos entre los profesionales, pero también de diálogo de saberes con la comunidad, ¿no? O sea, hemos llevado al interior del instituto, por ejemplo, algunos talleres, seminarios en los cuales hemos transmitido nosotros ciertos aprendizajes que también hemos tenido en las investigaciones, que nosotros no vamos a enseñar a las comunidades, sino nos vamos a escuchar, a aprender sus conocimientos, y nosotros en parte nos convertimos en simples sistematizadores de esos conocimientos, ¿no? Probablemente nosotros también podemos tener nuestra opinión, pero hay que entrar en una suerte de un diálogo horizontal, no en un diálogo vertical, ¿no? Que a veces estamos muy acostumbrados en las instituciones. Pero creo que hemos aprendido bastante, ¿no? En estos recorridos también. Me parece muy interesante esa percepción de no solamente transmitir conocimiento, sino también recibirlo y tener la valentía de reconocer cuestiones que a veces desde la altura académica no las vemos. Tengo entendido que investigaron comunidades de Tiraque y de Arani. Quizás podrías caracterizar mejor geográficamente a las comunidades que han visitado, qué alcance tienen en términos poblacionales. Ya. Sí, hemos intentado llegar a 2 municipios, ¿no? Municipio de Arani y municipio de Tiraque. Entonces, en el municipio de Tiraque hemos escogido 2 comunidades, uno que es Birbini y la otra es Villa Junín Baja. Entonces,
Birbini tiene una población mayor, indudablemente, está bordeando por los 120 familias, más o menos, que es el número de afiliados, ¿no? Que es aproximado al número de familias, el número de afiliados al sindicato agrario. En el caso de Villa Funín Baja estamos hablando más o menos de 40 familias, 40 afiliados aproximadamente que viven en la zona, ¿no? Entonces, sindicato agrario. Entonces tienen ciertas características similares estas dos comunidades. En el caso de Tiraque, claro, tienen condiciones agroecológicas un poquito mejores que comparativamente viendo al caso de Arani. Podríamos pensar que incluso Tiraque es más agrario, ¿no? La gente se dedica más a la producción de cultivos. Y claro, en sus tiempos libres pueden emigrar al Chapare, pueden dedicarse a otras actividades también que sí lo hacen, ¿no? A hacer albañil, qué sé yo, pero indudablemente la producción agropecuaria representa todavía en esa zona entre el 70, 80, en algunos casos al 90%, ¿no? De su tiempo que implica dedicarse a estas actividades agrícolas. Producen papa, transforman la papa en chuño, claro, las condiciones estamos hablando más o menos por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces condiciones les posibilita mayor humedad, indudablemente tienen sistemas de riego, casualmente las dos comunidades tienen sistemas de riego. En el caso de Villa Funín Baja además habían implementado ya sistemas de riego por aspersión, justo esta ONG Inca. En el caso de Birbini tienen sistemas de riego, además tienen sus bofedales naturales que les pueden proveer de agua además muy sana, pero todavía no habían llegado a las parcelas, no tenían la implementación de los conductos principales, pero no habían podido llegar a las parcelas justamente por falta de presupuesto. Entonces ha sido quizás un pequeño aporte del proyecto también de investigación, dado que se trata de una investigación aplicada, de poder aportar con unos recursos, no mucho, pero por lo menos lo suficiente que en algunos casos les ha permitido llegar a sus parcelas, ¿no? con tubería e implementar sistemas de riego por aspersión. Entonces, podemos decir que Tiraque tiene condiciones agroecológicas mucho más benéficas para la agricultura, ¿no? O sea, más húmeda, hay mayor humedad, riego, les permite producir una diversidad de cultivos, de variedades también consumados. Pero en el caso de Arani, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Hemos visto que estas dos comunidades que son Villa Flores y Villa Barrientos son comunidades en transición ya, ¿no? Eso significa de que son comunidades que están de a poco dejando ya la agricultura. Entonces por poco podemos ver ya una suerte de semi-urbanización de estas comunidades. Además son cercanas al pueblo de Arani. Entonces esa cercanía además les posibilita, ¿no? de por poco urbanizar ya, distribuirse y a pocas cantidad de superficie para dedicar a la agricultura. Por poco tenemos la casa y el traspatio, ¿no? Para dedicarse a la agricultura. Ya no tienen espacios relativamente grandes como sí hemos observado en Tiraque. Entonces son comunidades en transición, ¿no? Están ya entre lo urbano y lo rural. Más o menos me hace recuerdo estas dos comunidades a lo que yo vivía en Sacaba hace 35 años atrás, cuando yo era niño, iba a la escuelita a los 6, 7 años y pasaba por los maizales para ir a la escuela, en Sacaba, ¿no? Que estamos a 15 kilómetros. Arani más o menos en ese momento se encuentra, probablemente de aquí a unos, no sé, pues a 10, 20 años ya no vamos a ver parcelas de maíz o de papa en estas comunidades, sino vamos a ver simplemente casas y cemento, ¿no? en el suelo. Entonces me hace recuerdo eso, ¿no? Estas dos comunidades. Sacaba de hace 35 años atrás, que era justamente todavía comunidades espacios en transición entre lo urbano y lo rural. Yo vivía al menos cuando yo era pequeño. Teníamos nuestra casita y detrás de la casita habían, no sé, pues, criábamos gallinas, patos, sembrábamos maíces, ¿no? Entonces había eso, y eso es lo que he observado en Arani, ¿no? Hemos observado, de hecho, más que observado en forma individual. ¿Y cómo fue la investigación? Se dice, he leído que fue muy participativa. Ya, de hecho, el tema de la investigación, el hecho de involucrarlos a las familias, nosotros hemos ido primero presentándonos en las reuniones sindicales, ¿no? Presentándolos
probablemente no fuimos antes de que nos aprueben el proyecto. Cuando nos aprobaron fuimos a explicarles de qué se trataba y qué es lo que se podría hacer, un poco de ver lo del cambio climático y la posibilidad de elaborar algunos proyectos probablemente con ellos, participativamente con los jóvenes. Nosotros ex ante pensábamos encontrar jóvenes, ¿no? O sea, y probablemente nuestra ignorancia de ver, como son comunidades cercanas al pueblo, podrían haber jóvenes, pero nos hemos dado cuenta que no hay muchos jóvenes ya en las comunidades, ¿no? Entonces, este tema de lo participativo, lo que hemos hecho es socializar el proyecto, ver la factibilidad o no con ellos mismos, la posibilidad de hacer un diagnóstico sobre la situación o qué es lo que está generando el tema de este cambio, sobre el tema de las lluvias granizadas, el tema de las heladas, ¿no? O los vientos huracanados, que es muy persistente ahora, y ante eso, ¿qué se podría hacer, ¿no? Era un reto para nosotros también de construir con ellos, porque de hecho, ¿qué es lo que ocurre, no? Vamos a las comunidades y muchas veces ocurre, vamos, extraemos la información, nos venimos, convertimos probablemente en un lenguaje, entre comillas, científico, podemos publicar en artículos o en libros. Nosotros hicimos 2 talleres comunales por comunidad. En la primera hemos más o menos socializado de lo que se trata el proyecto, hemos recogido cierta información inicial, la cual hemos intentado un poco sistematizarlas y regresar en un segundo momento, ¿no? En un segundo momento en la cual dijimos, o sea, esta es la situación que está ocurriendo en la comunidad, con distintas comisiones, además se trabajó, y ellos decían qué es lo que se podría hacer, ¿no? O sea, en términos no solamente, probablemente en cosas materiales, sino también qué es lo que estaban haciendo ya ellos, ¿no? Como estrategias de resiliencia que ya existen en las comunidades milenariamente, o qué nuevas habían adaptado en los últimos tiempos. Entonces esa información salió con ellos en una suerte más de conversación en los talleres comunales, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros habíamos percibido esta participación de la gente, ¿no? Y claro, está probablemente todavía tenemos ciertos desafíos por caminar hacia adelante. Lo ideal sería incluso con ellos mismos construir documentos, ¿no? Eso sería, me parece, el reto próximo que debería de existir en la academia. En qué medida no solamente nos involucramos en la construcción de los instrumentos de recojo de información o de recojo de información, sino también de interpretación y análisis, ¿no? Con ellos. Hemos intentado hacer eso, pero ya en el tema de probablemente traducir en un lenguaje más comunicable, ahí sí probablemente los investigadores nos ponemos a redactar, ¿no? Uno de los documentos que probablemente hemos intentado por poco ser más testimonial han sido las cartillas que se han redactado, ¿no? Tanto de las comunidades de Arani como en Tiraque. Entonces es más testimonial, hemos intentado recoger en su propio lenguaje, incluso es intentar ser en algún momento bilingüe, no lo hemos logrado, algunas frases hay en quechua, algunas frases, la mayoría está en español. Sin embargo, se ha intentado recoger, ¿no? Sus ideas, sus testimonios, un poco estas cartillas intentan recoger que ellos mismos transmitan, ¿no? sus propias ideas, sus propios pensamientos. Entonces esta información hemos hecho la devolución, les hemos entregado y claro, ¿no? Probablemente la primera impresión es mirarse dónde estoy yo, ¿no? Entonces hay bastantes fotos, testimonios, nuevamente repito, entonces que más o menos intentan, ¿no? Esta suerte de hacer distinto la investigación, no solamente esa investigación probablemente vertical, ¿no? De ir al campo, recoger, volver, convertirlo en un texto, publicar y ahí terminar, sino en qué medida esta información regresa a la comunidad 1, que lo hemos hecho, hemos regresado a las comunidades, hemos entregado los textos y además hemos socializado, ellos mismos han visto la necesidad de que estos documentos servirían ya algo así para ellos como una historia, decían ellos, ¿no? Ya nos sirven como historia, ¿no? Algún compañero se levantó cuando hemos vuelto a la comunidad, decía de que no tenemos nada escrito, por cierto, de nuestra comunidad y esto ya nos sirve, decía, ¿no? Ya nos sirve, por lo menos ya dice algo de nuestra comunidad y probablemente sobre esto podemos seguir nosotros escribiendo la historia de nuestra comunidad. Entonces creo que esa información, o sea, como un granito de arena ya aportamos, ¿no? En esa construcción del conocimiento colectivo que, repito, es todavía un desafío, no es que lo hemos logrado realmente, una construcción colectiva
con un diálogo de saberes que uno podría leer en algún texto probablemente más ambicioso, ¿no? Nosotros hemos intentado, no sé si lo hemos logrado, quizás ellos nos podrían juzgar y decir, bueno, cómo se hizo la investigación también, ¿no? Pero me parece sumamente interesante estos principios, este principio de apropiación de la investigación de parte de los comunarios. Y tengo entendido que hubieron intercambios de experiencias entre las comunidades. Sí, uno de los componentes, de hecho, del proyecto de investigación era también, ¿no? O sea, no solamente hacer la investigación, estar ahí muchas horas o muchos días en el trabajo de campo, sino además ofrecerles la posibilidad de que gente del lugar puedan viajar a ver otras experiencias. Inicialmente nos habíamos propuesto el intercambio de experiencias entre las dos zonas, ¿no? Arani y Tiraque. Pero dijimos en el camino y ellos mismos veían, ¿no?, la necesidad de ver otras experiencias. Entonces, claro, que también se encontraban comunarios de Arani y Tiraque en esas experiencias. ¿Dónde han ido ellos? Han ido a Morochata a ver la experiencia de la semilla de bayas en Cocapata, particularmente en Piusía, ¿no? Ahí han ido a ver esta experiencia de la semilla de bayas, de los maconcos, se dice en quechua, los tomatitos, ¿no? De cómo se cogen desde los tomatitos de la papa, se hacen secar, todo un proceso, ¿no?, probablemente de procedimiento técnico, y pueden nuevamente conseguir semillas de papa, ¿no?, muy pequeñitas. En el primer ciclo agrícola probablemente nos aparecen como alverjitas, ¿no? La papa produce de estos tomatitos de la papa. Eso han ido a ver, les ha llamado bastante la atención, en particular los de Tiraque, y bueno, se comprometieron a replicar esa experiencia, ¿no? Entonces, ese año justo no había habido bayas, ¿no? Entonces eso un poquito nos ha dificultado poder hacer la experiencia en Tiraque. Otros fueron allí tanto de Arani como en Tiraque, y claro, también ahí tuvieron conversatorios, ¿no?, intercomunitarios para poder socializar, han llevado sus semillas, han intercambiado sus semillas, etcétera. Otra experiencia que también fueron las mismas dos zonas, a Pojo, al municipio de Pojo, y han visto la experiencia, cómo les estaba yendo en este municipio el tema del sistema de riego por goteo y el tema de los frutales, ¿no? En particular nos ha llamado la atención bastante la producción de frutillas, Pojo, ¿no? Entonces, que vemos en los mercados esas frutillas grandotas, ahora que antes no había sido de Pojo, ¿no? Son frutillas de varias variedades, de 3 o 4 variedades, en las cuales hay una de esas que es bastante grande, ¿no? Entonces, han visto cómo este sistema de riego, además en los manzanos y los duraznos, estaba resultando, ¿no? Producto de eso, en el caso de Tiraque se implementó estos sistemas de riego, querían probablemente ya poder avanzar al sistema de riego por goteo, pero claro, el tema del presupuesto no nos acompañó. En el caso de Arani han implementado manzanos y duraznos, ¿no?, en sus parcelas, en sus traspatios, que probablemente este año ya han recogido incluso, ¿no?, sus frutos. Entonces, estas experiencias, este intercambio de experiencia un poco, bueno, la gente que ha ido contaba y decía, bueno, claro, nos abre, ¿no?, la posibilidad de que hay otras formas probablemente de buscar, de diversificar sus ingresos, ¿no? No solamente el de Tiraque decía, nosotros estuvimos viendo papa, pero podemos ver otras posibilidades, ¿no?, otras fuentes de diversificar su producción. En el caso de Arani lo mismo, ¿no?, decían, probablemente no tenemos mucho espacio, podemos ver, pero ahí, claro, podían haber reflexionado muy bien, y creo que en los viajes lo han hecho, ha sido del tema de la tuna. Arani, y conocemos los que viajamos a esta zona, tienen bastantes tunas. Y claro, tunas que muchas veces no le dan la atención que merece la tuna, ¿no? Ahí en el viaje contaban y decían, si a la tuna se las llegara alrededor del año, tendríamos tuna, dice, alrededor del año. Yo nunca había escuchado eso, ¿no? O sea, si llegamos a la tuna, y claro, una sola vez a la tuna vemos en carnavales, pero ellos decían, si a la tuna les llegamos todo el tiempo, podemos tener tunas alrededor del año, ¿no? O lo que decían ellos, probablemente nuestros tunales ya están medio cansados, podemos hacer trasplantes y probablemente podemos recuperar la productividad de las tunas. Entonces son cosas que salen, ¿no?, en esos viajes de intercambio, de conversar con otras personas y de ver lo interior, qué potencialidades tienen, porque no solamente ver como limitación el cambio climático como un problema, sino también como potencialidad, qué cosas pueden aprovechar, como la que aparece en la investigación,
que hace 30 años atrás en Tiraque no se sembraba maíz, pero claro, con el calentamiento global hoy en día tenemos no solo maíz, están animando a sembrar choclo, ¿no? De maíz choclero. Entonces, claro, encima de los 3.000 sobre el nivel del mar, claro, antes no se podía sembrar maíz. Entonces, ellos también veían, ¿no? Este tema del cambio climático, si bien es un problema, probablemente podemos ver cómo afecta a los cultivos una lluvia torrencial, pero al mismo tiempo ver como potencialidad, ¿no? Como ver otras maneras de hacer agricultura. Muchísimas gracias, Johnny, por haber estado en el programa. El tiempo corre, se nos ha ido, como siempre. Pero, bueno, rescato del programa la idea de que pese a cierto desconocimiento de parte nuestra, las comunidades rurales siguen luchando, siguen peleando para sobrevivir frente a los cambios que se dan, cambios de diferente tipo, pero particularmente los cambios debidos a esta mutación de lo que es el sistema climático. Estimados televidentes, hoy conversamos con el doctor Johnny Ledesma Rivera. Él es director ahí del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales INCISO. Hablamos de un tema interesante, es decir, a través de la investigación que realizaron, conocimos la capacidad de los comunarios, en particular de 2 comunidades de Tiraque y 2 comunidades de Arani, de adaptarse al cambio climático. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad.